Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido martes. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con el estudio sobre la corrupción doctrinal. Vamos a leer tres aspectos de esto. Y vamos a comenzar con la suficiencia de la Escritura y su rechazo gradual. Desde el principio, Dios ha dejado claro que su palabra es perfecta, suficiente y absolutamente confiable. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17, el apóstol Pablo nos recuerda: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la Escritura es suficiente para preparar al hombre de Dios para toda buena obra, entonces, ¿qué más necesitamos? Esta es la pregunta clave que todo creyente y todo pastor debería hacerse. Sin embargo, he leído que en muchas iglesias se ha comenzado a tratar la Biblia como un libro bueno, pero incompleto. Se predican mensajes basados en experiencias personales, en sueños, visiones o emociones, y poco a poco la Biblia es desplazada del centro del púlpito y de la vida de la iglesia. Es el mismo engaño antiguo que Satanás introdujo en Edén, cuando sembró la duda en el corazón de Eva diciendo: ¿con qué Dios os ha dicho? Esto lo podemos ver en Génesis 3:1. Cuestionar la palabra de Dios es el primer paso hacia la corrupción doctrinal. El apóstol Pedro advirtió que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque fue el Espíritu Santo quien habló por medio de los santos hombres de Dios. Esto lo podemos ver en 2 de Pedro 1, 20 y 21. Esto significa que ningún sueño, revelación o visión puede contradecir o añadir a lo que ya está escrito. Cuando una iglesia comienza a creer que la Biblia no es suficiente, automáticamente abre la puerta para doctrinas falsas disfrazadas de nuevas verdades. Y eso tristemente es lo que ha ocurrido en muchas congregaciones. Segundo, ejemplos contemporáneos de rechazo de la autoridad bíblica. Este rechazo no es teórico, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Hoy en día hay predicadores que abiertamente dicen: la Biblia es un libro antiguo, necesitamos revelación fresca. Dios está haciendo algo nuevo, no te limites a lo que dice la Escritura. He visto transmisiones donde se manipula emocionalmente a la gente, donde se dan profecías contradictorias entre sí, y donde el mensaje ya no es el Evangelio, sino una mezcla de psicología motivacional, cultura pop y misticismo carismático. En muchos casos, las decisiones doctrinales ya no se toman abiertamente abriendo la Biblia, sino haciendo encuestas para ver qué quieren escuchar la gente. ¿No es esto exactamente lo que Pablo advirtió en 2 de Timoteo 4:3? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cuando la iglesia escoge lo que predican basado en el gusto de la audiencia y no en la fidelidad de la palabra de Dios, la corrupción doctrinal deja de ser una posibilidad y se convierte en una realidad. Tercero, consecuencias espirituales de rechazar la palabra de Dios. Toda decisión doctrinal tiene consecuencias eternas. Rechazar la autoridad de la Escritura no es un simple error administrativo. Es un pecado grave que afecta la santidad, la unidad y el destino eterno de las almas. Jesús dijo en Mateo 4:4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando se deja de depender de toda palabra de Dios, la iglesia deja de alimentarse espiritualmente. Y cuando una congregación deja de alimentarse de la palabra, tarde o temprano será alimentada con mentiras disfrazadas de verdad.
Una iglesia que rechaza la autoridad bíblica pierde la brújula doctrinal y termina en dos extremos peligrosos: legalismo religioso o libertinaje espiritual. En ambos casos, el evangelio puro es contaminado y las almas son puestas en riesgo eterno. El predicador Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, habló con claridad sobre este peligro al decir: los profetas de la antigüedad no eran charlatanes, no corrían de un lado para otro contando historias vacías, sino que llevaban una carga. Aquellos que hoy hablan en el nombre del Señor, si realmente son enviados de Dios, no se atreven a jugar con su ministerio o tratar su mensaje como una broma. Llevan una carga, la carga de la palabra del Señor, y esa carga les impide entregarse a la ligereza de vida. Esa es la gravedad de predicar y enseñar. Cuando una iglesia abandona la carga de la palabra, termina entreteniendo a la gente en lugar de alimentar el alma. La corrupción doctrinal siempre comienza cuando la palabra de Dios deja de ser la única autoridad. Y si hemos entendido esto, el siguiente paso es inevitable. Debemos examinar cómo este rechazo de la palabra ha dado lugar a doctrinas falsas específicas como el Evangelio de la Prosperidad. Pero por honor al tiempo, vamos a estudiar esto el día de mañana, lo que son los frutos podridos de la corrupción doctrinal. Mil bendiciones.